Mientras que el mundo celebra a la carne a Baal, nosotros celebramos al Espíritu Santo. Celebramos al Espíritu Santo y porque sabemos que la carne va en contra del Espíritu y estos dos se oponen, pero queremos vivir por el Espíritu para poder ser guiados, para poder ser más como Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias en este momento. Te doy gracias por la oportunidad que me das y nos das a todos, Señor, de reunirnos en tu casa. Padre Santo, te pido, Señor, que seas tú guiando mi boca, llevando cautivo esta carne a la obediencia a Cristo y que tu Espíritu Santo gobierne sobre mí y que me pueda guiar y pueda abrir mi conocimiento y entendimiento y a nosotros como cuerpo de Cristo poder aprender de esto, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, desde hoy comenzamos la serie Fe con Fundamento. Nosotros somos el cuerpo de Cristo que está ahora en este momento, pero nosotros también vamos a guiar a muchos a la salvación y a la luz. Y el Señor ha colocado en nuestros corazones comenzar esta serie donde vamos a hablar de los fundamentos con la mayor profundidad posible, pero sin hacerlo tan extenso, o sea, que se pueda entender. Y esto nos va a cimentar la fe y también nos van a dar la visión que Cristo tiene. En este caso, la visión que Cristo tiene para nosotros como la iglesia. Vamos a descubrir cuáles fueron sus orígenes y cuál es su destino final. Dios siempre ha querido que experimentemos lo celestial aquí y de alguna manera todo lo que vemos en la tierra, en su gran mayoría, es reflejo de lo que está en el cielo. Todo. En el reino hay orden, justicia, virtud, comunión y esto es exactamente lo que vamos a profundizar el día de hoy. Cada vez que profundizamos, nuestras bases son cimentadas, así como un arquitecto necesitó estudiar para poder alzar un edificio. De igual manera nosotros tenemos que estudiar la palabra para poder hablar con seguridad y defender lo que es la fe. Pero, ¿qué fue primero? ¿La iglesia o el templo? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Pues primero fue el Espíritu Santo, la presencia de Dios, que habitó en el tabernáculo. Ya habían escuchado la historia del tabernáculo de Moisés, que era ni más ni menos una Mizcán, que es la tierra sagrada del desierto, un lugar de residencia para Dios o morada. En este caso era una tienda portátil, donde el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios se posaba sobre él. El tabernáculo de Moisés, hay varias evidencias bíblicas que vamos a estudiar de la siguiente manera. El Éxodo del 25 al 40, o sea, Pedro, busca ahí, Éxodo 25, versículo 1. Interesante. Primera vez que veo eso. En Éxodo 25 habla cuando Moisés fue al monte, se consiguió con el Señor y miren lo que le dijo. Mira y hazlos conformes al modelo que te ha sido, a los 25 versículo 1, donde Dios habla con Moisés diciéndole cómo va a ser, qué va a hacer para poder levantar ese tabernáculo para el pueblo judío que estaba, el pueblo de Dios que había salido de la esclavitud. ¿Podrías colocar Éxodo 25 versículo 1? Vale, ahora sí. Jehová habló a Moisés diciendo, siguiente. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrendas de todo
oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, peñas de roble, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de encaste para el efod y para el pectoral. Y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, vemos que ¿de quién fue la idea? Obviamente de Dios. ¿Quién fue el arquitecto? Dios. ¿Quién fue el diseñador de interiores? Dios. Pero, ¿qué ocurre en estos versículos? Que Él transmitió su visión a Moisés y Moisés lo llevó a cabo con otras personas. Desde Éxodo 25, 1-9 hasta el versículo 40, que son las evidencias bíblicas específicas, Dios se encargó de recoger ofrenda para su construcción de todo corazón, ofrenda voluntaria, y por eso es que dijo de todo corazón. Se encargó de tener alfareros, personas expertas para construir o fabricar utensilios, cortinas, cobertores, tablones, todas esas cosas, las vestiduras sacerdotes, la consagración, el altar del incienso, el lavacro, el aceite de la unción, los artífices del santuario, la ofrenda para el tabernáculo, el mobiliario. Todas estas cosas fueron planeadas por Dios, pero su propósito principal era poder estar con su pueblo. Una de las personas que llama bastante la atención aquí es que Dios sabe que todo está a la disposición. Él hizo todas las cosas. Es como cuando Noé comenzó a construir el arca. Los materiales estaban, la visión de Dios ya había sido dado, pero la disposición del corazón a veces puede faltar en construcciones, ya sea de templos, de iglesias. Solamente Dios pudo hacer que un pueblo de dura cerviz, como lo fue el pueblo de Israel, poder consagrarse, poder ponerse de acuerdo para construir algo de esta índole y tan específico. Esto muestra que cuando Dios coloca una visión es porque los talentos y recursos ya están a disposición. De igual manera, en lo más profundo sabemos que es casi imposible hacer que un grupo se ponga de acuerdo para hacer una cosa, porque cada quien tiene algo en su corazón que quiere hacer y lo más seguro es que se disperse. Pero en este caso es impresionante como a lo largo de los años el Señor con este tipo de movimientos ha hecho que su pueblo se reúna otra vez. ¿Cuánto se construyó? ¿Quién lo construyó? Pues sabemos Moisés y personas de la tribu de Judá, el pueblo de Israel con sus ofrendas voluntarias. ¿Cuándo? En Éxodo 36 aparece el día exacto y es el primer día del primer mes según el calendario hebreo lunisolar, que sería entre finales de marzo, comienzos de abril, es decir, cuando comienza la primavera. Ahora exactamente nosotros estamos desfasados en comparación con el tiempo de Dios, porque en 1582 a nosotros se nos impuso lo que sería el calendario gregoriano. Y en aquel tiempo, si yo quisiera decir un día exacto, no pudiera, porque Satanás nos desfasó del tiempo de Dios. Actualmente, el pueblo judío sabe en qué año más o menos aproximado están. Y nosotros actualmente estamos en el 5785. Si en este año fuera el primer mes, sería el marzo 19. Marzo 19, que sería el primero del mes. Y ahí tenemos que adentrarnos un poco más en lo que sería el número 1. Muy bien, mi primo José Ángel sabe lo que significa el número 1. El 1 significa, además de unidad, significa la unidad esencial, lo primero, lo indivisible, lo que puede crear algo. O sea, Él es la causa en sí. Y el simbolismo en este tabernáculo es el comienzo de todo, porque Dios no hizo nada al azar. Si Él lo decidió construir el primero del mes, es porque Él es el alfa. Y también Jesucristo también es la primicia de toda la creación. Así como Dios, quien es la primera gran causa eficiente, es independiente de otra. Porque cardinalmente es quien da origen a otro número. Todo depende de Él. Eso lo dice Éxodo 23. Sin embargo, existen dos términos en hebreo
para poder entender lo que sería el número 1. Nosotros entendemos el 1 como una unidad cardinal que se puede sumar y dar resultado de otros números, pero sin embargo en hebreo no es así. En hebreo hay dos términos que es Yahad y Ehad. Yahad significa indivisibilidad y Ehad, unidad compuesta, y es la manera en que nosotros entendemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos no se pueden dividir, pero son compuestos, ¿ves? Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Elohim significa dioses. Y en este versículo ellos utilizaron unidad compuesta, que es Ehad. Entonces, ¿qué simboliza o cuál es la tipología o prefiguración del tabernáculo? Fue construido con pelos de cabras, con tiendas, o sea, con todo lo demás, pero lo que el Señor quería transmitir a su pueblo era que era una tipología de nosotros, porque el tabernáculo se movió muchísimas veces mientras que ellos dieron vuelta en el desierto y tuvieron que todo el tiempo montar y desmontar, montar y desmontar. Y cada vez que montaban la tienda y Moisés iba hacia adentro, la gloria de Dios en forma de nube se posaba sobre él. Entonces el tabernáculo es una tipología de nosotros como creyentes, que como vasija de barro somos frágiles, nos podemos romper, somos portátiles, pero que dentro de nosotros existe un gran tesoro, que es la presencia del Señor. Y lo dice 2 de Corintios 4:7, que lo tenemos en este tesoro, en estos vasos de barro, un gran tesoro. ¿Cuál fue la duración? Pues como exactamente no sabemos el tiempo específico, porque no lo dice, hay una aproximación, dicen que fue de 6 meses, otros dicen que son 2 meses y medio, pero no está decidido. ¿Cuál era la función? Residencia divina, lugar donde la presencia de Dios habitaba en su pueblo en forma de nube, Shekinah. Era un centro de adoración, sacrificios, purificación y oración, y era un lugar de encuentro y de comunión. Dios hablaba con Moisés desde el propiciatorio del arca. Reflejaba la voluntad de Dios de estar cerca de su pueblo, o sea, Él siempre quiso estar cerca de nosotros. Y también es una tipología de Cristo, porque es una prefiguración, ya que Él tabernaculizó entre nosotros. Y también simboliza que Dios tiene orden y santidad mostrados en cada detalle, no hay nada al azar. La finalización habla de que no tuvo una destrucción como los templos que vamos a seguir estudiando, sino que fue un reemplazo, se reemplazó por lo que sería el primer templo, que aparece en 1 Samuel. Y finalización, hablamos del número 40, que es exactamente la prueba, porque el pueblo de Israel pasó por pruebas. Y cuando también Jesucristo comenzó su ministerio, fueron 40 días, o sea que fueron 40 días de purificación, 40 días de prueba. Eso es lo que simboliza el número 40. Ahora vamos al siguiente. Vamos con la parte del tabernáculo. No me voy a meter mucho en ello, pero a mí me gustaría nada más que vean por encima lo que tiene, ¿ok? Y una de las cosas importantes es que todos los templos de Dios, la puerta principal siempre daba al este, es decir, al oriente, que es por donde el Señor vendrá en la segunda venida. Desde el este al oeste vendrá como un relámpago. Entonces el este es la posición cardinal favorita de Dios. Y tiene 3 partes. El tabernáculo tiene 3 partes, que me gustaría decirles en hebreo. Tiene 3 partes. Vale, la parte exterior es el templo. Vale. Tenemos el lugar del inciensario, el lavacro, el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el arca. Esto se hizo principalmente como simbología de nosotros, que tenemos 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu es la parte más interna, el alma y luego el cuerpo. El inciensario simboliza la adoración a Dios, porque ahí también se hacían las ofrendas. Y luego tenemos el lavacro, que tenemos que limpiarnos para entrar a lo que sería ese lugar santísimo. Están arcas, cortinas, columnas para la cortina, cortinas de la entrada, columnas, o sea, existen muchas áreas de ahí que me gustaría entrar con más profundidad, pero hasta ese momento no. Y lo que le hablaba anteriormente del efod, que era necesario para entrar y lo utilizaba el sumo sacerdote. Ok,
también tenemos evidencia de ello porque en comparación con los otros templos no hay evidencia arqueológica, solamente porque estuvo pues en movimiento y encontraron que arqueólogos de Estados Unidos encontraron el sitio donde pudo haber estado el tabernáculo. Lo hicieron en el 2017 y vieron que los hallazgos eran exactamente la misma dimensión de lo que aparecía en la Biblia. Y ellos dijeron que era ahí donde estaba el tabernáculo. ¿Dónde? En Tel Silo. Sus hallazgos principales fueron cerámica antigua, una gran cantidad de huesos animales, posiblemente restos de sacrificios, y la identificación de muros que delimitaban el área sagrada. Porque recuerden que era un campamento y ellos habían delimitado para colocar el tabernáculo dentro. Ahora hablamos del templo de Salomón, que dice que fue uno de los más espléndidos porque, claro, Salomón tenía bastantes riquezas y este templo se construyó con un propósito de colocar el arca del propiciatorio dentro y hacer que ya no fuera un sitio portátil, sino fuera un sitio oficial donde Dios podía reunir a todo su pueblo. Históricamente hay evidencia en Primera de Reyes, capítulos de 6 al 8 y Segunda de Crónicas del 3 al 7, donde habla de esto específicamente, y no sé si a alguien le gustaría leer lo que sería Segunda de Crónicas 3. Cuando el santuario, el tabernáculo o santuario portátil pasó a ser templo, cambió lo que sería su definición, que es Beit HaMikdash, que significa la casa del santuario, un lugar santo, refiriéndose a los templos de Salomón y Herodes en Jerusalén. ¿Qué ocurre? La función de los templos sustituyeron el tabernáculo como un lugar oficial e inmovible de adoración a Dios y fue el santuario principal construido para albergar el arca de la alianza. Históricamente y cronológicamente, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando él terminó de dedicar el templo, vino así como en el tabernáculo la nube de Dios en el templo y llenó todo. Así como nosotros podríamos ser muy lindos, llenos de muchas cosas preciosas, pero si la presencia de Dios no está en nosotros, somos un simple edificio vacío, un templo vacío. Y por eso es que cuando Jesús se refería a los fariseos decía que eran sepulcros blanqueados, porque aunque eran muy lindos por fuera, no tenían su presencia, no había nada dentro. Era como címbalo que resuena, dice la palabra. No tenían amor, no estaba Él. La construcción se edificó bajo el reinado de Salomón, hijo de David, y tardó 7 años en completarse. Entendemos que cuando Dios coloca fechas es por algo, es para que nosotros entendamos que Él hace todo en un orden. El 7 significa perfección, y perfección espiritual y finalización. La ubicación está en el monte de Moriah, que es la ciudad vieja de Jerusalén, que también aparece en Segunda de Crónicas 7 del 1 al 3, y su destrucción fue por el rey Nabucodonosor en esta fecha antes de Cristo. Como les dije, hay solamente evidencia datacional, que es la Biblia. La Biblia en sí es una evidencia datacional. No solamente una historia, son hechos científicos que están comprobados y fueron recolectados y ahora lo tenemos, pero no hay una evidencia arqueológica, que es lo que les decía, y les voy a explicar el porqué. Resulta, mis amores, que ahorita mismo en Israel aquí está el monte Moriah, ¿no? Hay un problemita, y siempre hubo un problema. Satanás siempre quiso robar lo que era de Dios, siempre quiso copiar lo que era de Dios. En este monte de Moriah, en la ciudad vieja de Jerusalén, ahora hay un conflicto. Porque resulta ser que para tanto musulmanes y como judíos y cristianos, se considera el lugar más santo de la tierra, porque se dice que ahí estaba la tierra fundacional desde la cual comenzó todo, desde la cual comenzó el mundo. El monte Moriah, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, es considerado uno de los lugares más santos y más disputados del mundo. Actualmente se conoce como el monte del templo para los judíos y la explanada de las mezquitas Haram el Sharif para los musulmanes.
el área de esto tiene 144.000 hectáreas exactas. ¿Qué es lo que nos trae memoria? Los 144.000 sellados también que el Señor apartó para llevarlos al desierto. Aquí tenemos el domo de la roca o la cúpula de la roca, tenemos la mezquita Al-Qasar Mosque, la mezquita, y donde ellos dicen que fue la piedra fundacional se encuentra justamente de este lado, que es el muro de las lamentaciones. Ahí entonces hay una locurita ahí adentro, y qué casualidad que justamente Mahoma, ellos dicen que Mahoma descendió ahí, y es por eso que ellos están peleando para tener ese sitio. Entonces, ¿qué pasa con el muro de las lamentaciones? Que se dice que en el primer templo, este muro era el muro que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Por eso ellos siempre se refugian ahí. ¿Qué más te puedo decir? Pues el significado bíblico de esta zona, uno, ahí fue donde se hizo el sacrificio de Isaac. Dicen que es donde está la piedra fundacional, y ahí es donde se va a construir el tercer templo, que es donde Satanás se va a sentar. Bueno, el anticristo, perdón. Y justamente enfrente de ahí, al este, está el monte de Sión, que es donde Jesucristo va a venir en la segunda venida y va a colocar su pie ahí, y se va a dividir todo, y todo va a ser una explanada total, y solamente ese monte se va a levantar. Después de años de preparación, el rey Salomón inició una de las obras más grandiosas en la historia de Israel, la construcción del templo de Dios. Este no sería un templo común. Salomón usó los mejores materiales, piedras labradas en silencio, cedros del Líbano y oro puro para cubrir las paredes. Era un lugar digno de la presencia del Dios Altísimo. El templo no solo era una obra maestra arquitectónica, sino un símbolo del pacto entre Dios e Israel. Su construcción duró 7 años, y cada detalle reflejaba la santidad del Señor. Cuando el templo estuvo terminado, Salomón lo dedicó a Dios con una oración poderosa. Oh Señor, que tu nombre vive aquí para siempre. Dentro del templo, en el lugar más sagrado, colocaron el arca del pacto. Era el corazón del templo, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Y cuando el arca fue colocada, una nube de gloria llenó el templo, señal de que Dios estaba presente. El pueblo supo que Dios había aceptado su casa sagrada. Vale, aquí vemos algo distinto que no aparece en el tabernáculo. El tabernáculo tenía varias columnas, pero en este tabernáculo, en este templo, solamente tenía 2. El de la izquierda, que se llama Boz o Boaz, que era el bisabuelo de David, y tenemos a Joaquín, que era aparentemente un sacerdote de la época. ¿Y qué significa? Hachín o Joaquín simboliza: él establecerá estabilidad, promesa divina, que Dios consolidaría el reino del linaje de David, lo cual hizo. Y Boz o Boaz, que significa izquierda, en él hay fuerza, poder, fortaleza, y la fortaleza de Dios como sustento del templo. Entonces, eso está en el pórtico. Luego tenemos el santuario, que es la cámara principal donde se encontraba la menorá, el candelabro, el altar del incienso, y luego el Kodesh HaKodashim, que es el lugar santísimo, la cámara más interna y sagrada destinada a albergar el arca de la alianza. ¿Y esto qué tipología o prefiguración? Bueno, ya lo dije, que simboliza espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y tenemos que estudiar lo que sería el número 3. El número 3 en gematría hebrea simboliza plenitud divina y perfección. Vamos con el segundo templo. Ahora, recordemos que como no hay evidencia arqueológica, solamente datacional, este templo fue destruido y no fue nada, solamente ese muro de las lamentaciones, como ya les dije. Sin embargo, Dios quería que Él tener un sitio con nosotros, que a mí me parece hermoso porque la gente no me va a poder decir, o nos va a poder decir, que Dios no intentó estar con nosotros, porque Él intentó con los años. Y cuando se vino el segundo templo, que fue el templo de Zorobabel y Herodes, hubo un problemita. Y es que el pueblo de Israel estaba concentrado en
construir sus propias casas y habían dejado aparte lo que era el templo de Dios. Y solamente Él pudo avivar el espíritu de ese rey para poder consolidar su templo. Y esto también era una profecía que se había dicho. Entonces, ¿quién lo inició? Por Zorobabel tras el exilio babilónico, y luego ampliado y embellecido por Herodes. No sé si a alguien le gustaría leer esto. ¿Cuándo? Completado por Zorobabel alrededor del 515 a.C. y renovado por Herodes, convirtiéndose en el centro de la vida judía durante siglos. Destrucción. La destrucción. Destruido por las regiones romanas de Tito en el año 70 después de Cristo. Exactamente. Profetizado por Jeremías. Correcto. Aquí tenemos muchos pasajes bíblicos. Vamos allá, mi hermano Pedro. Esdras 3 del 8. Esdras 3, 8. Y como nosotros siempre tenemos evidencia, porque Dios siempre deja evidencia, esto no fue algo al azar. Esdras 3:8 dice: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Israel, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Siguiente. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, los albañiles del templo de Jehová, echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf. O sea, aquí vemos una preparación completa y es evidencia también de que esto fue así. En Ageo 1, del 12 al 15, habla cuando Dios despertó el espíritu de Zorobabel y Josué para construir la casa de Jehová, a pesar de que la gente se enfocaba en la construcción de sus propias casas. Vean que no es fácil. Hablamos de una iglesia, por ejemplo, y tú vas a decir, porque yo voy a dar mi ofrenda voluntaria, en este caso, porque yo quiero una ofrenda voluntaria, para construir algo que no es mío, no es de mi propiedad. Y es exactamente lo que el Señor rompió en este pueblo. Él tuvo que avivar su espíritu para poder traer acuerdo y enfocarse en lo que de verdad era importante. No estoy diciendo que construir su casa no era importante, sino es que su corazón estaba en su casa y no en la casa del Señor. En Zacarías 4, del 6 al 10, presenta una visión donde Zorobabel sostiene una plomada, simbolizando que la obra sería completada por el Espíritu de Dios. Porque a veces creemos que es en nuestras fuerzas hacer las cosas de Dios, pero esto no es así, no es el caso. Solamente con el Espíritu de Dios podemos continuar lo que sería la construcción del templo, el embellecimiento, Él con su Espíritu. No es con nuestras fuerzas, sino con su Espíritu Santo. Y Esdras 4:24 relata la oposición de sus enemigos que detuvo la obra temporalmente. Siempre, les digo siempre, ya sea cumpliendo su propósito o que Dios lo esté llamando a hacer algo, siempre va a haber oposición. Satanás no le gusta, punto, no le gusta. Y una de las cosas que más me sorprendió es que el pueblo vecino iban en grupos, en manadas, a decirle: no lo hagas, que no sé qué cosa, y le venían a decir muchas cosas para traer su ánimo hacia abajo, o sea, para hacerlos decaer. Igualmente a nosotros, cuando, por ejemplo, estamos cumpliendo el propósito o estamos predicando la palabra de Dios, siempre van a haber burladores, siempre van a haber personas que destruyan lo que el Señor colocó en nosotros. Entonces, la destrucción por las legiones romanas. Bien. Aquí, como pueden leer, ya les leí más o menos todas estas cosas, pero me gustaría quien sea que lea y que dé su opinión sobre esto. ¿Qué opinan sobre este segundo templo en específico? ¿Cuál fue su perspectiva? ¿Y cómo ustedes pueden compararlo con su vida actual o con la vida ministerial? Características y contexto. Propósito: restaurar el culto y los sacrificios en Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Liderazgo: Zorobabel, gobernador, y Josué, sumo sacerdote. Profecía: Isaías 44:28. Había profetizado sobre Ciro el Grande
permitiendo su construcción. Modestia. Era un segundo templo más pequeño que el de Salomón, sin el arca de la alianza, el Urim y el Tumim, ni el fuego sagrado original. Representó la fe y la obediencia del pueblo, demostrando que Dios cumplía sus promesas a pesar de la adversidad. Fue un paso crucial hacia la restauración de la adoración a Dios en Jerusalén, sentando la base para el futuro templo de Herodes, el segundo templo. Y vean aquí algo interesante que el Señor nos deja, y es que a veces nosotros mismos no vamos a tener ganas de seguir con la voluntad de Dios. Él tiene que llamar a un segundo, a una persona que ni siquiera conocía de Él, para hacer que esto se haga realidad. Y igualmente pasó con Elías cuando fue alimentado a través de los cuervos. Hay veces que nosotros decimos, ay, este es mi enemigo, no le voy a hablar, pero que tú sabes si Dios aviva el corazón de tu enemigo para que tú puedas cumplir tu propósito. Nadie lo sabe, solamente Él. Por eso es que no es en nuestras fuerzas, sino que es a través de su espíritu. Y ahora tenemos el templo de Cristo. Claro que sí, mi templo favorito. Mi templo favorito. ¿Quién podría leer Juan 1:14? Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito, uno, lleno de gracia, tabernaculizó, moró, hizo su casa con nosotros. Él, aún siendo el templo, Él quiso tabernaculizar en nosotros. Y hay mucha gente que se menosprecia y dice, yo no sirvo, hablan muy negativamente de Él, pero Dios le dio el valor a cada uno de nosotros, haciendo que su presencia tabernaculizara en nosotros. Y eso para mí es hermosísimo. Y la gente del mundo no lo puede entender porque somos vasijas de barro. O sea, ¿qué te hace tan especial? Me estoy recordando que yo tuve una pareja y yo siempre he tenido sueños, o sea, sueños proféticos y demás. Y yo cuando me levantaba se nos contaba, tuve un sueño, esto y aquello. Y él decía, ¿pero qué te crees tú que te hace tan especial? ¿Tú crees que tú eres la única amiga, eres la mejor amiga de Dios? Yo le dije, depende de cuánto tú aprecies la presencia de Dios y de tu propósito, y Él va a revelarte. Y cada quien tiene un propósito y cada quien ve lo mucho que aprecia o no esa presencia dentro de su tabernáculo, dentro de su templo. Tenemos que darle el debido aprecio a lo que sería el Espíritu Santo y la presencia de Dios dentro de nosotros. Aquí también vemos el unigénito que les decía. ¿Cuándo fue construido el tabernáculo? El primer día del mes. El primer día del mes, que es primavera, que no sabemos exactamente qué día es, pero cuando sea primavera. Y dicen los teólogos y las personas que estudian la Biblia, los eruditos, que sería el día donde Jesucristo nació. Porque Él es el unigénito, primicia de toda la creación, y por ende tiene sentido encajarlo ahí. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿En qué contexto estamos aquí? ¿Alguien se acuerda? En la resurrección. Exacto. Y Él lo cumplió. No estás hablando del templo donde Él estaba, estás hablando de Él. Y Él lo cumplió. O sea, es imposible que haya esto sido inventado, te lo digo. Cumplimiento de crucifixión y resurrección, pues en 1 Corintios 15:3-4, y ya hablamos de la gematría hebrea del 3, que sería geometría y perfección espiritual. Ahora vamos con nosotros. La iglesia como cuerpo de Cristo. Tenemos 2 términos, porque hay gente que dice que no se ha mencionado la iglesia en el Antiguo Testamento, pero no es así. En hebreo, ¿sabes qué es la traducción de griego a hebreo? Pues los hebreos tradujeron eclesia desde la raíz cajal, la palabra hebrea para asamblea, congregación, de donde deriva el término griego eclesia, que es asamblea convocada, refiriéndose al pueblo reunido, no solo un edificio.
Lean esto, por favor. Entonces, Deuteronomio 21:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Ajá, entonces miren ahí, disculpa, pero voy a seguir ahorita, te voy a usar, te voy a utilizar. Resulta que Cajal era la congregación del pueblo de Israel que salió de Egipto, que participó en la ofrenda pascual. Desde ahí ellos fueron llamados Cajal, congregación. Y esto no nada más simboliza congregación, asamblea, sino simboliza aquellos que Dios llamó fuera de la esclavitud. Cuando nosotros nos congregamos, estamos diciendo al enemigo, me sacó el Señor de la esclavitud del pecado y por ende yo fui apartado, congregado con Dios. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está utilizando el término eclesía, ahí sí está utilizando ese término. Y les voy a explicar esto rápido porque creo que es muy interesante. Porque, ¿qué pasó antes de esto? Pedro reconoció que era el Hijo de Dios. Tú eres el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa Pedro? Pedro significa roca. Pero no nada más significa roca, sino aquel que escucha y obedece la palabra de Dios. Cuando Jesús le dijo, y yo también te digo, significa que le está dando un propósito, una nueva dirección, porque aunque él había reconocido que era el Hijo de Dios, Jesús sabía que él se iba, pero él tenía una comisión o una misión. Que tú eres Pedro sobre esta roca, y estás haciendo un juego de palabras en hebreo. ¿Por qué? Porque roca también significa Pedro en hebreo, pero él se está refiriendo él, en Cristo Jesús. Entonces, y sobre esta roca, sobre yo, sobre Cristo, sobre mí, tú vas a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sigue. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, tenemos tanto en Deuteronomio como en Deuteronomio Cajal, y en Mateo y en Hechos eclesía. Pero aquí también se muestra que ya había una congregación del Señor, que es su pueblo original, que estaba en el desierto. Y con nuestros padres creció palabra. Vamos allá. Que se me fue. Ok. La iglesia como cuarto de Cristo. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que nació? ¿En Deuteronomio 21 o en Hechos 2? Pensemos un poquito. Porque ya había congregación, pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? La iglesia como cuerpo de Cristo nace en Hechos 2. Como cuerpo de Cristo, ¿por qué? Porque antes el pueblo de Israel se congregaba, iba al templo y visitaba, porque allí permanecía en el templo la presencia de Dios. Sin embargo, se establece el cuerpo de Cristo en que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Ahora pasa a ser de un templo físico a un templo espiritual dentro de cada uno de nosotros, y nosotros congregados conformamos el cuerpo de Cristo. Antes en el tabernáculo solamente podría entrar Moisés, y antes en el templo solamente podrían entrar los sacerdotes. Estaba específico para aquellos que de verdad se purificaban. Y aunque sí, la presencia estaba ahí, Dios quería que su presencia estuviera en todos lados. Es por eso que se consolidó en Hechos 2 con el día de Pentecostés, con las enseñanzas de Jesús, porque aunque eran enseñanzas de Dios a Moisés, ellos aún no habían entendido que ellos con esas enseñanzas no podían llegar al reino de los cielos, no podían ser salvos, porque era ley, no era gracia. Junto con Jesús y el Espíritu Santo vino la gracia del Señor que sobrepasa ese pecado, y Él consolida esa iglesia y nos da poder a todos de ser real sacerdocio santo. Todos somos sacerdotes según Dios. Y como sacerdotes tenemos también que dar ofrendas de sacrificios espirituales, que serían adoración a Dios. Y no es que, ay, voy a cantar una canción. Ser adoración a Dios significa, en pocas palabras, ser como un olor fragante ante Dios, que nuestra vida sea agradable a
Dios. Y para eso existe el proceso de la santificación continua a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. ¿Todos tienen la misma función dentro del cuerpo? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque un cuerpo con 10 manos sería bien feo, ¿verdad? Porque así lo quiso Dios, para que pudiéramos ver la multiforme gracia. La complementariedad. Exacto, y también los dos términos que le estaba diciendo, la unidad que es indivisible y la unidad que es compuesta. Ahí vemos lo que significa la iglesia. Porque si ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y en él hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro de ciencia, por el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Cuál es la característica más marcada de la iglesia? No es que le gusta comer a todo el mundo. Que nos gusta comer. Unanimidad y amor. Esta unidad espiritual lograda por el Espíritu Santo requiere humildad, amor y cuidado mutuo entre los miembros para evitar divisiones y cumplir la misión. Por eso es que cuando uno va, por ejemplo, a una iglesia, nuestro espíritu sabe si el valor principal se está aplicando. Hemos estado en muchas iglesias, imagino que ustedes también, y cuando tú entras, tú sientes que algo no está bien. No hay unanimidad. Y si hay unanimidad es para comer, pero no hay unanimidad de que hay relación entre los hermanos, de que hay de verdad acuerdo, de que hay esa fraternidad. Y eso uno lo siente en el espíritu. A ver. Vamos, aquí tenemos. ¿Cuál es nuestra misión? Antes, me gustaría hablar de esto. Los miembros como piedra viva, y me parece muy interesante, vamos a ponerla ahí, mi hermano Pedro. En 1 de Pedro 2:5. Dice, y vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medios de Jesucristo. Entonces, Jesús no solamente nos colocó como parte de su cuerpo, sino que hizo de nosotros piedras. Las piedras siempre permanecen, o sea, nos dio permanencia dentro de sí y no piedras inmóviles, porque cuando venimos a la iglesia no somos seres inmóviles, tenemos una función y somos vivos porque su Espíritu Santo está dentro de nosotros y nosotros somos edificados continuamente como esa casa espiritual, no solamente como casa espiritual individual, sino como conjunta. Y somos sacerdocio santo. Si tú eres padre, si tú eres esposo, si tú eres hijo, madre, lo que sea, son sacerdocios de su casa. Espirituales aceptables, sacrificios espirituales que ya les dije que es tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Vale, ahora sí podemos ir a la siguiente. Ok, ¿cuál es nuestra misión? Aquí yo lo coloqué como un pictograma para ver si se les ocurre el versículo. Vamos a ver. O sea, ¿a quién se les ocurre? Corra para allá por el mundo, prediquen la palabra, Ajá. Espíritu Santo, todo eso. Ajá. Y Por todo el mundo. Ajá. Bautizándolos. En el nombre Nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿En qué? Ahí hay un profesor. Ajá, enseñando todo lo que les he mandado y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno. ¡Qué creatividad! Ok. ¿Cuál es nuestra misión? Tenemos dos misiones.
misiones de salvación hacia el mundo, que es lo que acabo de decir, y la misión interna, que es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue lo que Jesús hacía también. Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, está bien enfocarse aquí, pero esto es una obra conjunta. Así como, por ejemplo, yo ahorita siento que yo estoy cumpliendo mi propósito, ¿no? Yo no solamente estoy predicando, sino que también estoy haciendo eso que está ahí. Porque todo creyente tiene que crecer en la gracia, es decir, entendiendo bien qué es la gracia de Dios. Amén. Y el conocimiento de Jesús, es decir, estudiando la palabra sistemáticamente, como dice mi mamá. Que si tú tienes un llamado para ser predicador, evangelista o lo que sea, estudia la palabra. Teológicamente, busca cursos, busca ir a profundidad y no te quedes nada más con lo que yo te estoy diciendo aquí. Aunque esto es una buena base, no es todo lo que Dios tiene para enseñarnos. ¿Tenemos algún compromiso? Ahí está fácil. Eso no es ningún versículo, pero ¿qué me podría decir qué significa eso? Como iglesia tenemos compromiso. Orar los unos por los otros. Esto muestra fraternidad y amor los unos por los otros. Tenemos el compromiso de seguir corriendo o caminando en esta fe, porque de alguna manera u otra es como una carrera. Tenemos también que brillar hacia los demás, ser luz. Tenemos que dar ofrendas voluntarias conforme a todo nuestro corazón y participar, servir en el llamado. Si, por ejemplo, Dios te está llamando a ser adorador, predicador, evangelista, lo que sea, si ya tú sabes qué es lo que Dios te llamó, dile al pastor, a la pastora, yo siento que mi llamado es este, y comienza a caminar en tu llamado, porque eso es lo que va a traer alegría a tu corazón. Entonces, compromiso. ¿Quién le gustaría leer? Orar sin cesar por los pastores y miembros para cumplir la misión. Efesios 6, 18 al 19. Congregarse activamente, no dejar de congregarse para recibir exhortación, adorar y ser capacitado. Ser luz y sal, dar buen testimonio ante el mundo con un cambio de vida real. Apoyo material, ser fiel en la ofrenda voluntaria para sostener la obra y el evangelismo. Disposición a servir, usar talentos y dones en cualquier área necesaria. Aquí siempre la gente va a decir, hey, ¿por qué me estás hablando de dinero? No te estamos hablando que desde el tabernáculo, en el templo, Dios hacía que todo eso fuera para su gloria. Todo esto es para la gloria de Dios. Y hablo de la congregación activa. Cuando estamos solos, yo siempre me imagino como un fuego. El fuego solamente puede encender si están muchas ramitas juntas. Si una ramita se sale de la estufa, se va a apagar. Por eso es que tenemos que estar congregados siempre unidos, para siempre estar encendidos por Él. Aunque tal vez no estés bien en tu fe, ahorita tal vez, pero cuando estamos unidos, el Señor enciende eso, esa llama, ese fuego, que es al final el Espíritu Santo. Y así como Él avivó a Zorobabel para abrir ese templo, también nos puede avivar nuestro espíritu para que su fuego siga ardiendo en nosotros y ser después como antorchas por el mundo. ¿Hay algún beneficio de ser miembro de la iglesia? Cuando alguien te ve yendo a la iglesia y dice, ay, este es cristiano, este es cristiano, nos da una identidad, nos da también familia, porque hay muchas personas que aunque su familia no son la mejor familia, consiguen buenas personas aquí adentro, pero consiguen unidad, consiguen apoyo, consiguen crecimiento, porque podemos unos con otros ayudarnos a crecer y formarnos para este ministerio, este llamado, y también nos beneficia en la parte de la cobertura espiritual, porque oramos unos por los otros. Si un cristiano está por ahí a rueda suelta, está
por ahí solito, ¿qué te dice esto? Que esa persona tiene más probabilidades de caer, de apagarse. ¿Por qué? Porque no estás orando por él, porque no estás con otras personas. Nos identifica como creyentes genuinos, nos da familia, nos da apoyo, ánimo y compañerismo espiritual. Tú no sabes lo rico que es hablar con una persona que entiende lo más profundo de ti. El tema que yo amo más hablar es la palabra de Dios. Y cuando tú consigues a alguien que no disfruta de este tema, tú sientes un corte. Tú sientes que estás perdiendo tu tiempo, que no entiendes la profundidad de tu alma, y lo que uno quiere en este tiempo es una conexión con significado. Sí. De hecho, cuando uno consigue una persona que maneja el mismo tema, los términos de la Biblia, uno siente, a pesar de que la conoció hace 5 minutos, uno siente que la conoce de toda la vida. Correcto, porque es el mismo espíritu. Así como cuando están de pareja y no tienen los mismos gustos, nunca se van a complementar. Aunque les guste ir al restaurante a comer, o sea, nunca se van a complementar. Por eso es que también la palabra dice, no se unan con yugos desiguales. No se unan con yugos desiguales. El crecimiento de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, sí. En la iglesia le damos los recursos, las herramientas, los ayudamos en todas esas cosas, pero de ti depende tomar decisiones que te ayuden a descubrir tus dones y a madurar espiritualmente. Y hay cuidado, sí, damos guía espiritual a través del Espíritu Santo, también oramos por todos ustedes. Hay todos estos beneficios. Yo no sé qué otros beneficios le ven a ustedes de congregarse en una iglesia. El consejo. El consejo, muy bien, es muy importante y eso es lo que guía a tener una vida espiritual exitosa, tener buenos consejos. Rodéate siempre de personas que den buenos consejos. Ahora, también como estamos hablando de origen y destino, tengo que hablar sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. No nos vamos a meter, pero ¿qué podríamos aprender de estas iglesias? Podríamos aprender la perseverancia, la sabiduría, el sufrimiento, porque también venimos a sufrir, ¿no? Podríamos aprender la lealtad de Pérgamo, el amor y la fe y el servicio de Tiatira. Podríamos aprender que aunque en la iglesia no todos seamos dignos, porque así lo dice, nosotros tenemos a Cristo, o sea, no todos tienen que ser perfectos, ¿ok? ¿Qué podemos aprender de Filadelfia? Su obediencia a pesar de su poca fe. En la iglesia no aprendemos nada. Exacto. La iglesia vive hoy, señores, y es hermoso cómo Dios en este mundo caído decidió tener personas rotas como nosotras o nosotros, siendo guiados por el magnate más grande del mundo, Dios Jesucristo. Y hasta ahora sabemos que el Espíritu Santo ordena a la iglesia y a sus miembros, da dones espirituales, establece el anhelo de Cristo en nosotros y nos ayuda a enfocarnos muchísimo más. Y como todo lo que viene de Dios permanece y es eterno, la iglesia vive hoy en la tierra y somos embajadores del reino de los cielos, mediante la guía divina del Espíritu Santo. Tenemos un mismo anhelo, tenemos un mismo espíritu, estamos dentro del mismo cuerpo de Cristo, tenemos una misma misión. Y muy pronto, como iglesia, nuestra obra va a acabar, porque resulta que cuando sea el arrebatamiento, la obra de la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, va a acabar. Y el Espíritu Santo se va a ir con el pueblo de Israel a los 3 años y medio en el desierto, y van a venir los ángeles del Señor a predicar la palabra a todos los hombres. Tenemos un destino final, un destino final. Y yo recomiendo a todos, nos recomendamos, y me recomiendo a mí misma, predicar su palabra. Porque dice que hasta los ángeles anhelarían esto. Y yo ayer me puse a pensar, claro, si yo soy una persona mortal y veo un ángel, yo le voy a creer. Y yo no me voy a creer a mí mismo porque soy no mortal, yo soy mortal. Si yo fuera una persona y ya se acabara la iglesia y viene un ángel a decirme que Jesús es el Señor, yo le creo. Pero la palabra dice que eso va a ser muy difícil, porque la gente no se va a querer arrepentir de sus pecados. Muy pronto ya vimos todo el origen del tabernáculo, el propósito de Dios en nosotros,
sus tipologías, lo que Él quería hacer con nosotros. Pero muy pronto ya no seremos una persona dentro de un templo. Seremos muchas personas dentro del templo celestial. Amén. Y me gustaría que alguien leyera esto. Y un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Dios la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada por a su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Dios mismo estará con ellos. Yo les invito a continuar esto en su casa, a Apocalipsis 21, y también les quiero recordar que no solamente en este tiempo, no solamente seremos piedras vivas. Sí, Dios nos va a dar un nuevo nombre en una piedrecita, y nos las va a dar, y solamente Él y yo, Él y tú, lo vamos a saber. Pero no solamente eso, dentro de su templo, vamos a morar dentro de Él, seremos columnas de Dios. Y dice que seremos columna, que simboliza, representa fortaleza, firmeza, un lugar de honor que no se mueve en el templo de Dios, es decir, que vamos a estar en comunión eterna con Él, y Él nos va a dar un nombre que es señal de permanencia, ciudadanía e identidad gloriosa, y nunca más saldremos de ahí. No es que lo que yo me imaginé cuando leí esto fue que yo así, en una columna, en un templo, por siempre parar. Yo dije, Dios mío, pero obviamente que tú tienes que simbolizar algo. Bueno, eso es lo que simboliza. Nunca más saldremos de ahí, es decir, tendremos permanencia segura y definitiva. Que si eres inmigrante ya no te van a sacar. Que Trump no te va a sacar del país, chico. Nadie más te va a sacar. Ya vas a estar permanente con Él, dentro de Él, para siempre. Vas a tener un sitio de honor. Y este es el plan de Dios para nosotros. Yo creo que la Biblia no fue inventada. Yo creo que todo está perfectamente organizado, simbólicamente, tipológicamente, teológicamente, en la hermenéutica perfecta. Todo está perfecto. Todo esto no se nos hubiera ocurrido a nosotros, jamás. Por eso es que yo doy gloria a Dios, porque como templo de Cristo que somos cada uno, tenemos el tesoro más preciado, que es su presencia en nosotros. Así que cuando vengan pensamientos de que yo no sirvo, para que yo estoy aquí, no veo sentido a mi vida, tu sentido está en Cristo. La gracia de Dios está sobre ti. El pecado, ya somos libres de las fuerzas del pecado con la gracia de Jesucristo. Y ese mismo Espíritu Santo que cayó sobre los discípulos y que comenzó la iglesia está con nosotros y en nosotros. De nuestra parte queda conocerlo más. De nuestra parte queda de verdad aprender su palabra. De nuestra parte queda caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque no es nuestras fuerzas, es con su Espíritu Santo. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, papá, por esta palabra. Te doy gracias que tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres nuestra roca, la que muchos desecharon, Señor. Ahora, Padre Santo, nosotros nos encanta, Señor, que tú seas nuestra roca, porque tú eres nuestra estabilidad. Tu Espíritu Santo es el que nos da esa guía, es tu presencia en nosotros, somos plenos en ti, Padre Santo. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra haya sido cimentada en nuestros corazones. Cimienta, Señor, que tengamos hermoso y buen fundamento fuerte para las cosas que tú quieres construir en nosotros. En mi hermano Efe, en mi hermana Lady, en mi amiguita Esperanza, en José Ángel, en Mayra, en Celso, en Pedro, en todo, Señor. Yo te pido que seamos como eso lo que tú dijiste, Señor, que seamos edificables. Edifiquen en nosotros, Señor. Yo te pido que edifiquen en nosotros, Padre Santo. Yo te pido que todo fundamento que no venga de Cristo sea removido de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Que solamente el fundamento sea Cristo. Y que así como Cristo cimentó las bases, tu enseñanza, que seas tú, Señor, llenándonos para llevar mucho fruto. Guíanos, Señor, para continuar la misión. Coloca fuego en nosotros, en nuestros corazones, para querer aprender tu Biblia a profundidad.
tu palabra a profundidad. Ayúdanos a descubrir los dones que tú nos has dado, Espíritu Santo. Ayúdanos a desarrollarlos. Ayúdanos a caminar en fe, en obediencia, Señor. Ayúdanos a mantener la visión en Cristo, a proveer, Señor, a ayudar a construir el templo, tu iglesia, Señor, en este tiempo. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos recuerdes que todo aquí se va a destruir, todo esto aquí va a pasar. Y que donde no está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Señor, queremos que nuestro corazón esté en tu propósito, esté en tu voluntad, esté en tu plan para nosotros. Y te pido, Señor, que ahora coloques fuego de lo alto en nuestros corazones para purificación, para santificación, Señor, para que seamos alabanza a tu nombre. Ayúdanos que seamos como ese incenciario, que cada vez que se encendía, Señor, tú olías eso y a ti te gustaba porque era fragante. Que nuestra vida sea fragante ante ti, Padre Celestial. Y te pido que todo fuego extraño, como dice la Biblia, que estemos sacrificando cosas extrañas, sea destruido en el nombre de Jesús. Y que haya pureza, que haya amor, que haya propósito, que haya todo el fruto del Espíritu en nuestras vidas, Padre Santo. Te pido que bendigas a mis hermanos y que los bendigas en su entrada, en su salida. Y que, Señor, te pido visión de águila en el nombre de Jesús para alcanzar las cosas que ya tú les has dicho a cada uno, Señor, que es el propósito. Te pido, Señor, que se muevan todos los ministerios en esta iglesia, como ya tú nos dijiste, y que cada uno florezca en su ministerio. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque ahí es donde hay gozo, ahí es donde hay alegría como la que yo siento en este momento, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, y que esta palabra no entre y salga, sino que entre y se cimiente en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, tenemos también un momento de comedera. Ay, Hice unas panquequitas, unas tortitas y hay mermelada para todos ustedes. Y también hay chai latte. Hay un chai para los que quieren algo más fácil. Un chai